Sí, Bienvenida. conseguido. Esto de Instagram es un reto, ¿eh? Sí, Porque sí, sí, sí. hasta que accede, Nos le vas dando pusimos a opción. prueba. Conseguido, Marina. ¡Qué ilusión! Hola, bonita, ¿cómo estás? Pues fíjate, estaba pensando yo, ha venido ya el verano, es una tarde calurosa esta, ¿eh? Está ya Totalmente. así. Bueno, en Valladolid hace una tarde hoy maravillosa, porque hace Sí. calor, pero se mueve un poquito el aire y la verdad que se agradece. Yo vengo de la calle hace un momento y se estaba muy, muy, muy a gusto. Así Sí, que, sí. Bueno, hace calorcito que toca y el aire ¿no? también, bueno, pues viene muy bien. Mientras haga este airecito, hay que disfrutar este verano además, que Así ya es. toca. Así es. Bueno, cuéntame, Azucena. Pues mira, estaba yo aquí compartiendo, intentando probar y bueno, pues estaba diciendo que justamente vamos a hablar un ratito sobre este tema tan crucial, apego y crianza, y también comentaba que bueno, pues para mí que es muy bonito compartirlo contigo. Porque claro, tenemos tanto en común nuestro amor por la educación y la crianza desde diferentes facetas. Tú, claro, tanto como mamá como educadora, asesora. Y bueno, pues claro, digo, qué bonito poder compartir además un tema tan importante para las mamás y que no siempre se habla de esto y que yo creo que hace la diferencia el hecho de ya tener un poquito de conocimiento y empezar a poner algo de conciencia en estos aspectos es que puede cambiar muchísimo, ¿no? La manera en la que vemos la educación y la crianza de nuestros hijos, ¿no? Bueno, en realidad poner conciencia al final es la clave para el día a día, ¿no? Porque vamos, ya no solo en la crianza, sino en nuestro funcionamiento cotidiano, vamos muy en automático y al final poner conciencia nos hace estar aquí y ahora y gestionar lo que ocurre en este momento, porque al final es la clave, ¿no? Estar presente, dejarnos de proyecciones, dejarnos de ilusiones ópticas y demás. Fantasías que muchas veces nos creamos en la cabeza y estar en lo que estamos. Y entonces la conciencia para mí es un tema clave, ya no solo en el tema del apego, sino en el día a día, en el del apego y la crianza, sino en el día a día. Es fundamental que estemos en eso, en un plano mucho más consciente. Totalmente. Porque además es desde ahí, desde donde, bueno, incluso uno puede cambiar las cosas y bueno, al menos también tomar un poquito de responsabilidad, porque a veces como que pasan las cosas por uno y dices, ¿qué ha pasado? Y es que, claro, falta ese punto de conciencia y de dejar de ir como un autómata Sí, y sí, como sí, si sí. estuviéramos en plan victimista y dejar como que las cosas nos ocurran en lugar de decir, ¿qué hago yo? ¿Qué decisiones tomo? Y desde qué lugar, ¿no? Qué bonito es poder tomar esa conciencia Y en y crianza yo decidir. creo que es fundamental eso, porque si no tomamos decisiones de qué vamos a hacer, ¿no? O sea, en el momento que entramos en interacción con un ser humano, en este caso con tu hijo, con tu hija, si no tomas decisiones de forma consciente, vas a ir dando palos de ciego, ¿no? Y entonces no hay otro camino que no sea voy a centrarme, voy a decidir, esto está ocurriendo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Y en Me el tema, encanta. centrando un poquito en el tema del apego, pues al final pasa también por ser consciente de dónde venimos, ¿no? De qué nos está ocurriendo a nosotros en relación con nuestro hijo, con nuestra hija, para saber qué hay en nosotros, ¿no? No sé lo planteas tú, ¿no? En tu Claro. Yo lo veo totalmente como tú dices. Lo que me ocurre es que a veces cuando lo enfoco desde ese lugar es como que no se entiende o no se quiere entender. Entonces, a veces me parece más práctico ir a cositas concretas, que es lo que les suele pasar a las mamás y los papás, como que dicen, bueno, ¿cómo puedo yo saber si mi hijo o mi hija está desarrollando un apego seguro? Porque aquí yo creo que es importante que digamos ahora como que, por ejemplo, ¿qué es lo más sano
para desarrollarse, para crecer como una persona confiada, segura, autónoma, que sería esto de lo que venimos a hablar, el apego seguro. Ujú. Por eso poníamos ahí el título fortalecernos sanamente, relaciones sanas y fuertes, ¿no? Y de ahí un poco como poder ver que no es a lo mejor un apego seguro, ¿no? Para que puedan tener como algún criterio para decir, voy a poner conciencia en esto porque igual no estoy tomando decisiones del todo adecuadas para mí y para mis hijos, ¿no? Entonces, A yo ver, lanzaría el una tema pregunta del que puede ayudar apego, a las mamás, perdón. Marina, si te parece, como cómo podemos identificar si sus hijos, sus hijas tienen un apego seguro, por ejemplo, claves a lo mejor. En los primeros años de vida de un niño, sabéis, las que me conocéis, que llevo trabajando 20 años en primera infancia, que es donde me he especializado. El apego en las primeras etapas de la crianza, el apego seguro se reconoce claramente porque son esos niños que llaman, que tienen mamitis y que se esconden detrás de las faldas y demás, siempre y cuando no haya un problema de timidez. Un niño con apego seguro es un niño al que le cuesta desprenderse de su madre y de su padre, ¿no? De sus figuras referentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es donde está su espacio seguro. ¿Cómo podemos conseguir esto? Claro, cuando entramos en interacción con otro ser humano, ya no es solo qué hacemos nosotros, sino cómo lo recibe el otro. Entonces, forjar un apego seguro, pues sería lo ideal. ¿Qué podemos hacer? Presencia plena, atención de calidad, respuesta rápido y eficaz, un montón de pautas que así dichas dices, pues yo lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo, mi hijo tendrá el apego seguro. Pues ojalá, pero tampoco es una garantía de nada, ¿no? Y esto también tenemos que tenerlo muy claro porque se generan muchas expectativas a veces en las madres y en los padres y luego hay mucha frustración cuando las cosas no salen como esperamos, ¿no? Y hay que Ujú. tener claro que, bueno, sí, el apego, tú puedes estar dando la respuesta adecuada para que ese apego se forje, pero como la percepción del niño no depende de nosotros, sino de otros factores, pues tenemos que tener claro que o puede ocurrir que el apego luego no se forje de esa manera tan segura. Ujú. Es un Vale, factor que tenemos que tener en sí, cuenta. muy bueno. A mí me gustaría añadir a esto que tú has comentado, que luego, por ejemplo, cuando yo me he enfocado más, he trabajado más con primaria, a partir de, vamos, he estado un poquito con infantil, pero solo con la especialidad de inglés y mi mayor labor la he hecho con niños desde los 6 a los 12 años. Entonces, ahí ya empiezas a ver muy claramente los niños que empiezan a tener un apego inseguro, más ambivalente o más seguro. Luego tendríamos el desestructurado, porque las mamás hagan aquí alguna idea, pero eso sería el extremo, que es el tipo de apego que viene pues de familias con muchas dificultades y en las que no hay un trato adecuado. Entonces, ese por lo pronto ahora lo dejamos ahí. Es bueno conocer que ese apego existe, porque claro, cuando el niño no está cuidado, no tiene los cuidados mínimos que necesita, pues se genera este tipo de apego que se desarrolla pues con mucha confusión, con niños desorientados y con muchas dificultades en las edades adultas. Entonces, dejando este de lado, vamos a ir al otro registro que va siendo lo más habitual, porque yo no sé si tú te das cuenta, al final, claro, es lo que tú decías, si no estamos habituados a poner conciencia en nuestro día a día, porque vamos con miles de cosas, como locos y locas, y tal, pues a veces, claro, ocurre pues que no damos ese tiempo de calidad. Y eso, bueno, pues al final hace que aunque todos queremos lo mejor para nuestros hijos, no siempre se genere ese tipo de apego que deseamos, ¿no? Y claro, y entonces yo diría que, por ejemplo, para mí, en edades un poquito más avanzadas, ya 5 o 6, yo empiezo a notar
que suelen ser los niños que tienen un apego más inseguro, son los que empiezan a no querer explorar. Por ejemplo, en método Montessori se fomenta mucho, y yo mis métodos que son también muy creativos, lo que es la exploración, lo que es el moverse por el entorno, es la curiosidad natural del niño. Los niños que no van desarrollando ese apego seguro, cuando ya empiezan a tener un poquito más de edad, de 6, 7, 8 años, empiezan a sentirse más inseguros, no tienen tanta confianza, no se animan a explorar, no se animan tanto a atreverse, ¿no? Igual que las primeras etapas, tú decías que es normal que quieran estar ahí con la mamá y tengan ese apego, luego son niños que, claro, como no tienen esa seguridad, no se ha generado ese vínculo fuerte. Yo empiezo a observar que ante la propuesta, por ejemplo, mía de vamos a hacer esto, son niños y niñas que les cuesta más y que necesitan ir como de la mano del cuidador, ¿no? Ajá. Eso es una de las cosas que he experimentado yo. Y no sé si a ti te apetece dar alguna clave más o al revés, ahora el apego inseguro, ¿tú en qué lo notas, por ejemplo? Lo fundamental desde mi punto de vista es que, sobre todo trabajando en la primera infancia, porque al final las bases que sentemos en los 3 primeros años, en realidad 7, pero bueno, los 3 primeros son cruciales, van a ser determinantes para el desarrollo general del niño o de la niña. En la parte emocional también. Entonces, el apego es ese vínculo fuerte que debe generarse con la figura de referencia. Vale, para generar eso, lo único que no es poco, La es única, ¿verdad? esta presencia consciente y plena para con nuestros hijos, ¿no? Y aunque sé que tiene muchísima importancia, y lo estoy diciendo alto y claro, me parece fundamental mandar un mensaje a las madres y a los padres de que no se puede vivir la crianza con la angustia de tengo que conseguir que tengan un apego porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, porque entonces ahí es donde empezamos a perder en realidad el foco, ¿no? Tenemos que ser naturales, sí, tenemos que tener, yo en mi perfil doy constantemente pautas, pistas, trato de ayudar a las familias a que tengan un contenido donde recurrir para formarse en este sentido, ¿no? Pero también es cierto que siempre insisto en que deben disfrutarlo, ¿no? Debes de tener claro qué quieres hacer y que el camino es este, pero luego fluir con el día a día y disfrutar. Y esa presencia plena no es voy a tener presencia plena, no, 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 es estoy disfrutándolo. Al final se trata de esto, ¿no? Vamos a disfrutar de la crianza de nuestros hijos, vamos a estar con ellos porque a ti sí se genera un apego seguro, ¿no? Y no tanto el decir, no, es que tengo que dar respuesta en el minuto 1 desde que me demanda, porque entonces si no, no estoy consiguiendo que él forje el apego seguro. Vamos a ver, somos seres humanos y hay momentos en los que la atención en el minuto 1, pues no es posible. Y si no es posible, pues no pasa nada, ¿sabes? Si tú luego verdaderamente das una atención de calidad. ¿Qué es una atención de calidad? A lo mejor sí tenemos que profundizar en este tema, ¿no? Y ir un poquito más a lo que verdaderamente necesitan los niños. Cuando ellos ya empiezan a hablar, te lo dicen claro, ¿no? Si tú atiendes a un niño que ya habla y le respondes con un teléfono de la mano y le dices, dime, dime, y te dice, no, no, pero mírame, mírame, Buenísimo. atiéndeme con los ojos, ¿no? Es un ejemplo Sí, facilón sí, porque pero es buenísimo. el de los móviles yo creo que ya lo tenemos todos muy claro, ¿no? Pero a veces es la ocupación mental en otras cosas, ¿no? Estoy jugando con mi hijo, pero estoy pensando, y tengo que poner una lavadora y luego tengo que ir a la compra, no sé si poner carne guisada o lentejas, el caso es que lentejas puse antes de ayer. Todo esto, en realidad, hace que no haya atención plena, ¿no? Entonces, vamos a poner conciencia en estas cosas. Sí, ¿queremos apego seguro? Sí, tengámoslo claro. ¿Cuál es el camino? Bien, tenemos las pautas, pero no se olviden de disfrutar. No se olviden de vivir el día a día con nuestros hijos, porque por ahí sí va el apego seguro, ¿no? Y cuando van creciendo, tener la seguridad, ir soltando, tener la seguridad de la que tú hablabas en los niños, es necesario que vayas soltando, ¿no? Así como en los primeros años de infancia
un niño que tiene un apego más seguro va a estar más pegado a su mamá, mamá también tiene que ir dando esa libertad, tiene que ir sabiendo soltar paso a paso para que ese niño no necesite del adulto. Ahí se va a ir viendo, ¿no? Porque es contradictorio, ¿no? En los primeros años el apego seguro es más adhesión a la madre, más estar pegado, y a medida que vamos creciendo a lo largo de nuestra vida, incluye los adultos, tenemos que ir soltando, ¿no? Entonces, paso a paso, tenemos que darles ese hueco. Claro, es que has dicho muchas cosas en muy poquito tiempo y daría para formaciones de todo tipo, porque claro, efectivamente, es que sale el niño del vientre y de repente está en el mundo exterior, pero todavía se está desarrollando y eso se nos olvida. Y entonces los primeros 3 años por eso son tan esenciales, que todavía estén, porque no porque salga ya del útero, ya vaya por sí solo, entonces todavía está muy unido. También. Claro, todavía está muy unido y eso tiene que ser muy paulatino. Y ahí, bueno, pues aquí me gustaría hacer también un llamamiento a todas esas pedagogías que a veces uno, en su intención de hacerlo bien, pues se pierde. Y hubo años en los que se hablaba de dejarlos solos, de no acercarse, de no dar afecto, cuando en los primeros años el afecto, el contacto, la piel es vital. Esto como de esas poquitas cosas. Y sí. Es una cuestión de supervivencia. No podemos. Un ser humano no es como en otros mamíferos, los seres humanos nacemos absolutamente dependientes. Solo, solo podemos sobrevivir si estamos pegados a la madre. Entonces, esto es una cuestión de naturaleza pura y dura. Entonces, en pedagogías, cuando dices otras pedagogías, yo no las calificaría ni siquiera de pedagogías, sino Hombre, otras claro, tendencias han que hecho tanto luego se daño, mantienen, Marina, esas han hecho tendencias. tanto daño y se han tenido tan en cuenta que es necesario a veces darlas ese lugar porque se les dieron ese lugar, han hecho mucho daño y han llevado a reprimir muchos instintos necesarios y vitales del ser humano, que es, o sea, es que hay tantas terminaciones a través de la piel y perdemos tanto por no tocarnos en esas primeras etapas, generando esa seguridad en esos primeros años, es que luego se gana tanto Eso sí y eso sí que genera apegos inseguros y desorganizados. La falta de afectividad, la falta de contacto físico en la primera infancia sí genera muchos problemas de apego muy gordos, ¿eh? Esto a la larga se convierte en grandes problemas. Es muy necesario que tengamos en cuenta que, bueno, sí, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas tendencias educativas, vamos a decirlo, por no venga, llamarlo me la llevo, pedagogía, tus porque tendencias. como base pedagógica no sé la que tiene exactamente, el decir que no hay que tocar o que no hay que abrazar a un niño, no, en mi cabeza no termina de entenderse, pero en algún momento, bueno, por la razón que sea en la evolución del ser humano, esto sirvió para algo. Vale, pues sirvió para algo. Hoy por hoy sabemos que no. Afortunadamente, como en todas las ciencias y en todos los aspectos del desarrollo, hemos evolucionado. Y si hemos evolucionado y hay constancia de que esto ya no sirve, porque sabemos que no sirve, pues vamos a no ser, voy a utilizar una palabra muy malsonante que no debería, fenutrios, y vamos a ponernos al lío de hacer las cosas como se sabe que deben ser, ¿no? Y desde luego, la falta de contacto físico con la madre pone en riesgo la supervivencia de la criatura y por lo tanto no va a forjar nunca un apego seguro. Nunca. Aquí me parece algo muy interesante que has dicho y me gustaría señalarlo porque da claves también. Hemos hablado antes de que, bueno, al final es tan importante cómo está la madre, la conciencia que pone y todo, pero claro, es que venimos a veces de una educación en la que se nos ha evitado, no se nos ha permitido ese contacto. Esa piel con piel, ese maternarnos en la primera infancia. Y claro, desarrollamos eso que tú has dicho, de repente, esos rechazos al contacto de adultos, y eso ya dice mucho de nosotros porque claro, si hemos generado nosotros ese apego, va a ser muy difícil, claro, que de manera innata
eduquemos a nuestros hijos desde la afectividad, desde el amor, porque no hemos puesto esa conciencia de darnos cuenta dónde estamos, qué hemos recibido y qué podemos hacer para transformarlo un poquito, siendo consciente de que venimos producto de, bueno, pues de un entorno, de una sociedad, de una serie de, bueno, de circunstancias que han generado que seamos quienes somos. Y no pasa nada, es muy bueno abrazarlo, pero el hecho de poner conciencia y decir, si a mí me está costando la intimidad, me está costando el contacto, si no estoy en presencia, estoy con el móvil cuando me hablan, evito situaciones iguales que hay algo que no está tan bien asentado con el tema del contacto, Claro. ¿no? Diría El yo. problema está en que a nadie se ha empezado a hablar del apego en relación a la crianza, pero a muy poca gente le han explicado, no, es que tú también tienes un apego, un estilo Claro, de apego. Entonces, y encima ese estilo de apego está en relación o sea, es la causa de cómo te relacionas tú con los demás y va a tener influencia en el apego de tu hijo. A nadie le explican esto, porque no hay una tradición de trabajar la parte afectiva. Vamos a ser realistas. La educación emocional se ha empezado a hablar de ella hace 15, 20 años. No, estamos en pañales. Tampoco quiero decir a nivel de que pueda trascender al entorno de la educación. Entonces, si alguien no tiene una formación necesaria en este aspecto y no es consciente de que esa persona, yo mismo, tengo un estilo de apego y eso condiciona mis relaciones y por supuesto va a condicionar cómo yo crío a mi hijo, es muy difícil que pongas conciencia en nada, en todo eso, ¿no? Desde mi punto de vista hay cosas que afortunadamente ya están sobre la mesa y las futuras generaciones van a jugar a favor con eso, ¿no? En lo que se refiere a los que somos madres y padres hoy por hoy, pues si tienes la suerte de topar con alguien que te dice, no, mira, es que esto que te pasa a ti, este problema que tienes a lo mejor de que no te guste que te toquen, por ejemplo, tiene que ver con tu estilo de apego. claro. Si no tienes esa gran suerte de que alguien te lo diga, pues seguirás por tu vida como buenamente puedas y si ves que en eso hay una dificultad, un problema, lo modificarás. Si no, seguirás tu día a día sin hacer nada por ello, ¿no? Tengo un amigo que dice que si algo que da placer no te gusta, tienes un problema. Entonces, a mí esta frase me hace mucha gracia, desde el punto de vista coloquial es como muy, pero es muy clara, ¿no? Porque es verdad, hay cosas que una caricia no debería incomodarnos, ¿no? Si algo que te da placer te incomoda, te molesta, es que tienes un Alerta. problema. Y Yo dicho, diría es un alerta. poco heavy, claro. Yo Entonces, empecé a a partir investigar de estas cosas con las relaciones porque yo decía, ¿por qué le voy a dar la mano y se aparta? O sea, yo empecé a tener curiosidad por todo esto, lejos bueno, pues de estar trabajando con niños que al final observan mucho su comportamiento, pero empecé como a observarme a mí misma porque a mí me daba curiosidad en mis relaciones cómo unas personas reaccionaban de una manera y otras de otra. Yo decía, pero ¿por qué a alguien cuando le vas a dar la mano de repente como que se retira, como si le fueras a hacer algo? claro, Y es increíble, en los adultos en pasa realidad muchísimo. donde más puedes experimentar las relaciones de apego o que espejo te ponen más claro es en las relaciones de pareja. Claro. Porque, bueno, sí, observando a tus hijos y a medida que crecen tú ya vas viendo y tal. Pero en las relaciones de pareja el apego se ve muy, muy claramente, ¿no? En cómo se genera el vínculo entre uno y otro y qué roles desenvuelven, porque al final a gente con apego seguro yo no sé cuánta conocerás tú, pero adultos me refiero. Claro, Yo te diría que a nadie, pero a nadie, claro. ¿sabes? A Yo nadie, diría que la con clave es más esa. tendencia hacia un lado, hacia el otro, tal, pero gente con apego seguro, yo Muy, personalmente muy, conozco a muy nadie. pocas. Yo diría que realmente la clave y en la que todos estamos cuando ya entramos en un proceso de autoconocimiento, de crecimiento y de poner conciencia es que sabemos que hemos vivido y cuáles son nuestros puntos flojos, nuestros patrones y desde ahí podemos empezar
a hacer cambios. Si yo soy consciente que determinadas situaciones me intimidan, pues poniendo conciencia puedo hacer cosas para reducir ese nivel de estrés, de ansiedad y poder tener una relación más sana. Entonces, a mí me parece súper interesante haber empezado con los niños para hacer luego también un llamamiento a los adultos como papás, ya sean futuros papás o en cualquier cosa que hagan, porque esto al final, el apego que desarrollamos en la infancia va con nosotros en todas nuestras relaciones, ya sea con la pareja, con los amigos, con la familia. Entonces, claro, a veces donde más lo vemos es cuando tenemos a un niño que no para de llorar, que está estresado, que se siente súper asustado y entonces, claro, uno se alarma porque dice, ¿qué le pasa? Pero tiene mucho que ver con nosotros, con cómo experimentamos a veces nosotros las cosas, claro. Y entonces yo haría también ese llamamiento a los papás o simplemente por personas que se dediquen a la educación, porque cuando tú tomas conciencia del tipo de apego que tú has desarrollado, eso te puede ayudar a ir en dirección a caminar hacia relaciones más sanas. Porque hasta que uno no pone conciencia, lo normal, que suele ser lo que nos pasa cuando no ponemos conciencia, es que te empiezas a dar cuenta lo llamado relaciones tóxicas. Suelen ser ambas personas, porque uno inseguro no está con un narcisista porque sí, es porque, claro, es como que imantan, pero tiene que ver mucho con esto. Entonces, en la medida que ponemos conciencia, todas nuestras relaciones, ya sea con nuestro hijo, con nuestro proyecto, con nuestra empresa, con nuestros amigos, con nuestra familia, nos vamos vinculando de otra manera. El camino es ir hacia lo más sano. ¿Que quién está sano, como tú decías? Pues son contados los casos, son contados los casos. Yo no digo que no haya nadie. Un adulto con apego seguro. Todos traemos nuestros rayones. Y está bien, no pasa nada. Si lo que estás diciendo es lo fundamental. Vamos a poner conciencia. Yo soy esto, soy así. Yo me relaciono así. ¿Qué puedo mejorar? No hay mucho más que rascar, quiero decir. Es una cuestión que va en pro de nuestro bienestar y en el momento en el que ya tienes hijos y estás en crianza, va en su bienestar también, ¿no? Entonces, pero también tenemos que tener claro que el ejercicio de poner conciencia y de mejorar es algo que lo hace quien quiere y quien puede, ¿no? Sería maravilloso que esto fuese extensivo a la humanidad entera y de repente todos pusiéramos conciencia y empezáramos a hacer un trabajo personal de autoindagación, de mejora, de profundizar. Esto sería maravilloso, pero esa no es la realidad, ¿no? Porque no se llega a todo el mundo, no todo el mundo tiene esa energía y está bien también. Al final es una cuestión de hasta dónde tú llegas y siempre con el foco en mejor para mañana. O sea, todavía un poquito mejor mañana. Hoy soy mejor que ayer, mañana un poco mejor. Y al final, en el tema del apego, pues de cara a los niños es eso, ser consciente, yo qué tipo de apego tengo, voy a tratar de matizar, porque llegar a la corrección exacta de cómo vienes programado es un trabajo profundo. Bueno, pues voy a mejorar en esto que sé que con este estilo de apego que yo tengo, puedo hacer para que mi hijo esté mejor, ¿no? Y paso a paso. Claro. Totalmente de acuerdo, Marina. Yo, vamos, estoy 100% de acuerdo contigo porque al final esto es una elección, nadie obligamos a nadie. Yo solo diría que por experiencia personal, cuando uno pone conciencia, se siente mejor porque ves que tu vida puede transformarse, que las cosas pueden ir a mejor, que tus relaciones pueden mejorar, que tu comunicación, porque a veces uno se desespera porque las cosas no cambian, porque siempre te pasa lo mismo, porque no entiendes por qué te vuelve a pasar esto y claro, pues es un tema de que si no hacemos nada por cambiar esa situación, no ponemos un poquito de conciencia, no invertimos un poquito en decir, en mirarnos, y lo dejamos todo es que al niño le pasa o a Pepito le pasa, pues al final se queda muy en el afuera. Como todo, es una decisión personal. Yo quiero seguir en el lugar que estoy. Yo daría 3 claves si una persona se encuentra totalmente culpando al exterior, a la queja. Posiblemente es
porque no está poniendo conciencia en sí mismo. Entonces, si este es tu caso y quieres que algo de eso cambie, de lo que te quejas, de lo que de las personas o entornos a los que culpas, es porque posiblemente no te conozcas suficiente y no estés poniendo un poquito de conciencia en tu propio proceso, porque esas cosas empiezan a cambiar. Al final la responsabilidad siempre está repartida, no digo al 50%, Sí. pero cuando las cosas ocurren a tu alrededor, hay un porcentaje siempre de responsabilidad que es propia, ¿no? Entonces, lo que hagan los demás, lo que piensen los demás, lo que ocurre en tu entorno, seguramente no está de tu mano cambiarlo. Lo que sí puedes hacer siempre es decir, ¿qué puedo hacer yo por mejorar esta situación? ¿No? Y ya está, y tirar por ahí, porque no hay otro camino. Y con los niños lo mismo. Al final es lo que mi hijo perciba de lo que yo doy no está de mi mano, porque es un ser humano. Se nos olvida muchas veces que como son chiquititos, ¿no? Es como que son una cosa diferente, no, no. Somos seres humanos desde que nacemos con nuestras peculiaridades y nuestras circunstancias. Entonces, lo que mi hijo perciba de lo que yo doy no está de mi mano. Pero lo que sí que está de mi mano es dar lo mejor posible. Y este Totalmente. para mí creo que es el resumen, ¿no? Porque al final es lo que te digo, se forjará un apego así o asado. De tu mano está solo dar lo mejor que puedas. Totalmente. Y yo para finalizar me quedaría con que cuando tú estás bien, o sea, como que creo que uno tiene que ir a estar bien y uno sabe en el fondo de uno mismo, todos sabemos cuando estamos bien, cuando no disfrutamos lo que decías, lo estoy viviendo desde una tensión, desde, es que este libro, esto dice, cuando no estoy disfrutando la vida, me está pasando por encima, posiblemente necesite mirar algo. Entonces yo animaría a que la vida está para vivirla, para disfrutarla, admitir el error, no hay que ser perfectos, pero y desde ese lugar, bueno, pues ir viviendo, experimentando, somos humanos y eso, y además ese poder equivocarnos es lo que nos da nuestro carácter de humanos, ¿no? Y desde ahí, pues creo que es un lugar muy diferente de vivir a los niños. Yo por experiencia los he disfrutado mucho desde dejar un poquito a mi adulta a veces y poder relacionarme desde ese disfrute que, bueno, pues que te ponen muy de relieve también los niños. Entonces, bueno, yo animaría a ese bienestar, a buscar el bienestar en todo lo que hacemos. Sí, 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 sí. Indudablemente, cuando la vida te pasa por encima, has dicho, que me parece una gran Sí, frase, cuando vas tan atropelladamente, cuando vas tan hay que parar. Hay que tener un momento de quietud, hay que mirar hacia adentro y hacer una pequeña valoración de esto es verdaderamente lo que yo quiero vivir, esto es lo que me hace sentir bien y sosegar. Sosegar es muy importante. Creo que es algo que no tenemos muy presente hoy en día. Es cierto que el ritmo del mundo nos arrolla en montones de ocasiones, pero la vida paso a paso y tranquila facilita mucho. Y en cuanto a los niños, es crucial. Si la prisa mata, como dicen, ah, eso me lo decían mucho a mí en Marruecos. La prisa sí, mata y en los Egipto. marroquíes siempre lo dicen, si la prisa mata, y es verdad, la prisa mata, en el caso de la vida con niños, la prisa es devastadora. Entonces hay que dar un paso atrás y simplificar. Y desde ahí Totalmente. se consigue mucho más. Se Lo que consigue. nos damos, les damos. Cuando nos amamos, les amamos. Y cuando estamos viviendo las cosas desde un lugar, por ejemplo, que yo a veces lo veo, pues lo hago porque me siento culpable, eso también llega. Entonces, para mí es tan importante el poder parar, el poder ver desde qué lugar hacemos las cosas y esa pausa, el ralentizar el ritmo, no entrar en la dinámica que nos han vendido es esencial para atendernos y atender, para atendernos y cuidar también, ¿no? Si no tienes serenidad, si no tienes calma, si no tienes sosiego, tú no vas a poder atender con calma y sosiego a un niño. Y es lo que necesitan. O sea, ellos no necesitan la prisa que nosotros tenemos. Ellos tienen otro ritmo total y absolutamente. Y si parásemos 10 segundos a observarlos tranquilamente, lo veríamos. Ellos, solo hay que ver prestar atención a un niño
haciendo una observación de algo que le ha deslumbrado, de algo que le ha captado el asombro. Puede tirarse horas viendo hormigas. Me encanta eso. Eso es Claro, pero lo que más me eso enamora de los se niños. nos La- olvida y esto está en nosotros también. Sí. Lo que pasa es que lo hemos matado a base de realidad, ¿sabes? Pero cuidado, que la realidad que nos venden o en la que nos hemos metido a lo mejor no es la que deberíamos estar viviendo. Pero la prisa no nos ayuda para nada de nada. Efectivamente, yo siempre he pensado, y para mí ha sido mi proceso, cuando uno empieza a recobrar esas cualidades que están en los niños, o sea, empiezas a ser un adulto responsable y recobrando esas cualidades que están en nosotros, que son propias de los niños, para mí eso es una buena señal, porque uno Sí. empieza a estar más en el presente, más vivo y viva con la vida, dejándose sorprender, dejando que las cosas pasen, ocurran, frescos, ¿no? Vitales. Y, pero desde la responsabilidad del adulto, porque no es desde la inmadurez, ¿no? Y para mí eso es un juego muy bonito que cuando se da, además hay una muy buena relación con los niños porque puedes poner esos límites sanos desde esa En el conexión. momento que hablas el idioma de ellos, Mm, ya el tema de los límites no te voy a decir que no haya que ponerlos, siempre hay que ponerlos, por supuesto, pero cuesta mucho menos. claro que sí. Porque en el momento que hablas su mismo idioma, te vinculas de otra manera diferente y en ese vínculo el límite es mucho más sencillo. Mira, hay una cosa que yo siempre lo digo y es que a los mayores se nos ha olvidado jugar y tenemos que Mm, jugar. Jugar a muchísimo. nuestra manera, que no necesariamente tiene que ser jugar con los niños o como los niños, pero dar un espacio del juego que es creación, que es aprendizaje, que es diversión. El juego, en el momento que dejamos de jugar, nos convertimos en adultos Los autómatas, aburridos y en adultos amargados. autómatas. Mientras que si tú consigues mantener vivo esa capacidad de jugar y la practicas y la atesoras, ahí van bien las cosas, ahí fluye de otra manera. O por lo menos esta es mi experiencia, ¿eh? Totalmente Hay de que acuerdo. jugar mucho, Totalmente. como te guste. Totalmente de acuerdo. Por mi carácter siempre me ha encantado jugar y el estar con los niños también me ha llevado a ello, pero efectivamente creo que el juego abre las puertas al disfrute y a la creación. Entonces, y el mejor aprendizaje que ocurre jugando cuando realmente uno no está en el aprendizaje en sí, ¿no? Que es la misma vida. Entonces, yo animaría a las personas a jugar y a tomarse la vida a veces no como más como un juego, ¿no? Con esa posibilidad de crear. Seriamente, pero a la vez jugándola, ¿no? Obviamente, Disfrutándola. Para mí que es no todo es disfrute. tan importante. Claro, que nos han claro. vendido muchas motos. A lo mejor no todo es tan importante. Hay cosas que sí son muy importantes. Y eso está claro. Y además es una cosa que yo creo que tampoco es necesario que estemos aclarando. Las cosas que verdaderamente son importantes, todos sabemos cuáles son, ¿no? Pero luego hay otras muchas que a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Y ahí hay que relativizar un poco para llevar la vida pues con mucha más naturalidad, con flow. Claro, fluyendo, jugando la vida. Pues sí, mira, me encanta empezar con la importancia que el tema requiere, porque es un tema importante, y acabando realmente con el juego que es algo tan esencial y tan propio de los niños, ¿no? Y que nos conecta también con nuestro niño, con nuestra y niña, con nuestra parte de disfrute, ¿no? Así que, qué mejor que jugar. Juguemos, y más ahora en verano, vamos a jugar. Bueno, pues ha sido un placer, Marina. Así que Pues bueno, pues vamos a invitar a todas esas mamás que quieran saber más, que estén pendientes, que nos escriban, que estamos aquí para guiarlas y acompañarlas, cada una desde nuestro lado, tú más especialista de 0 a 3 años, ¿no? Tú te especializas más. Hasta los 6 es donde yo me manejo cómodamente. Toda mi experiencia como maestra se dio en las aulas de 0-3, es cierto, y ahí tengo absoluta pasión, pero sí, hasta lo que es la primera infancia, los 6 años es fenomenal. Claro.
Y yo, bueno, el martes voy a dar una masterclass, así que todas las mamás que se quieran unir también que me contacten, porque, bueno, pues van a ser también muchas claves para ellas, para conectar con esa capacidad de disfrute y realmente no tener que estar siempre controlando todo, que se pierden mil de preocupaciones, todo así. Entonces, bueno, pues esa invitación tienen y es muy importante, pues como tú decías, jugar. Yo soy un amante con el teatro, la pintura utilizo mucho porque creo que nos da acceso al autoconocimiento y a ese disfrute del que hablábamos que es tan esencial para la vida. Así que, bueno, pues ahora te compartiré el directo, que ha sido un placer estar contigo. Me Igualmente, encanta que, Azucena. claro, me encanta que nos dediquemos a cosas que son tan bonitas y tan necesarias, ¿no? Yo Y bueno, no podría dedicarme a otra cosa. claro, qué bonito. Es que cuando uno ya lo siente así, yo estoy en mi llamado haciendo lo que realmente siente mi alma y afinando, porque empecé con los niños también y ahora me voy dirigiendo más a las mamás porque siento que también necesitan ese acompañamiento, ¿no? Entonces, a veces, como la vida, uno va fluyendo según va requiriendo, ¿no? El propio proceso personal y el de los demás. Así. Así que, Muy bien, Azucena. feliz Un sábado. abrazo grande. A todas y Igualmente. gracias a los que nos han acompañado, que se han unido varias Sí, gracias a personitas. todo el mundo. Sí, Adiós.